grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí comenzando este último programa del mes de agosto. Estamos jueves 31 de agosto. Hoy se termina también la urgencia sanitaria, esta que hemos tenido desde hace 3 años por la pandemia, y que ya a principios de año, en marzo, había habido una cierta idea de que había que ir terminando ya con ella, y que a partir del final de la emergencia mundial que estableció la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya se pensaba que la pandemia iba en retirada, lo cual es cierto. Afortunadamente la pandemia ya está en retirada, ya se está terminando, se está acabando, y hoy 31 de agosto pasamos a la siguiente etapa, a la post-pandemia. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que ya el uso de mascarilla no va a ser obligatorio en ninguna parte, aunque hay alguna idea en el Ministerio de Salud de seguir manteniendo por lo menos en los servicios de urgencia la mascarilla como obligatoria. El hecho de no ser obligatoria no significa que esté prohibido usarla. Por favor, no se confundan, señora auditora, sino que significa que eso, que no va a ser obligatoria. O sea, si usted, por ejemplo, está resfriado o resfriada y se sube a la locomoción colectiva, sería bueno que usted usara mascarilla. Y lo mismo si hay aglomeraciones, por ejemplo, aglomeraciones en el metro, la micro va llena y todo eso, no es malo usar mascarilla por si acaso, como decía mi abuelita, por si las moscas, ¿eh? Porque todavía los bichos andan por ahí. Esto no significa que se haya terminado la pandemia, lo que significa es que ya va por fin en retirada. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que se acaba también las facultades extraordinarias que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Salud para contratar gente. Va a haber muchos despidos, de hecho ya están habiendo en los servicios de salud, y eso ojalá que no repercuta en la atención, porque tener más gente, digamos, más personal, también hacía que la atención fuera mejor. Pero de eso se trata el fin de la emergencia. En los colegios ya no va a ser obligatoria la mascarilla. Los profes, sobre todo los profes de básica, de educación básica, tenían muchos problemas con eso, le escuchaban mal los alumnos además les molestaba la mascarilla. Bueno, en fin, yo de todas maneras rescataría el hecho de que ya la pandemia se está yendo. Esta fue una pandemia, ha sido una pandemia y está siendo todavía una pandemia que ha causado muchos millones de muertos. En el caso de Chile, 63.000 muertos por este COVID-19, este SARS-CoV-2. Y afortunadamente, como decía, ya se está retirando, pero no se ha terminado, así que cuídese. Hay que mantener como buenas costumbres algunas de estas cosas que hicimos en la pandemia, como lavarnos las manos con frecuencia, como en lugares donde haya mucha gente usar mascarilla, etcétera, ¿no? Y bueno, como decía, es una buena noticia en el sentido del paso de la enfermedad, pero hay algunas cosas que se van a tener que ir ajustando. El teletrabajo, por ejemplo, que está en los contratos de la mayoría de los trabajadores en Chile, se termina, y ese es un punto que a mí me gustaría como darle una vuelta más, ¿no? El uso de las tecnologías de la comunicación, es un tema que yo creo que se va a quedar. Es decir,
ya se quedó esto de que si una persona no puede asistir, por ejemplo, en directo a una reunión, puede conectarse. ¿Ah? Se quedó, digamos, la modalidad híbrida. Facilita las cosas la modalidad híbrida. También el tema de las cápsulas, digamos, de video y todo eso para el caso nuestro, por ejemplo, la educación, la educación online. Todas esas cosas que se potenciaron mucho por la pandemia, porque estábamos todos encerrados, digamos, entonces, por ejemplo, no podíamos venir a la universidad, teníamos que hacer clases remotas. Eso que se potenció, yo tengo la impresión de que, se quiera o no, porque no es un tema de gusto, llegó para quedarse, pero en una modalidad distinta, eso es cierto, no impulsados, no obligados, entre comillas, por la pandemia. Bueno, eso es un tema, como decía, hoy 31 de agosto, que se acaba la emergencia sanitaria. Otro tema que también me gustaría comentar con ustedes, después de entrar al tema de fondo, porque ya vamos a decir cuál va a ser el tema de fondo de este programa, es una ley que fue aprobada ayer por el Senado, que es la ley sobre las usurpaciones de terrenos, ¿no? Y que fue, como también suele suceder, que entra al Congreso una redacción y se le van agregando cosas en la medida que se da el trámite parlamentario, entonces al final queda convertido en una cosa distinta, en este caso con algunos, no son detalles porque son importantes, ¿no? Pero algunos de estos agregados que causaron una polémica bastante fuerte y que hicieron que, por ejemplo, el oficialismo votara dividido. Y que finalmente la ministra del Interior, Carolina Toá, anunció que el gobierno va a vetar una parte de la ley. En el ordenamiento jurídico constitucional chileno, como el presidente es colegislador, el presidente puede meterse a través, por ejemplo, de este mecanismo del veto en determinadas ocasiones y en determinados aspectos sobre una ley. Pues también hay distintos tipos de veto suspensivo, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso sería un veto que deja fuera estas características, estos rangos que se le agregaron al proyecto y que son incluso son titulados como aberración, ¿no? Obviamente algunos sectores piensan eso. Y hago estas explicaciones antes de entrar, digamos, al tema de fondo, que es esta, entre comillas, aberraciones del proyecto. ¿De qué se trata esto, no? Hago esta como decía, esta explicación porque en la técnica legislativa se habla siempre de de aprobar en general un proyecto y después en particular. Y es porque efectivamente primero se discute en general la idea de legislar y después se va al detalle, digamos, de los artículos, o artículo por artículo. Entonces ahí fue donde se produjo esta división oficialista, porque como se le agregaron estos otros elementos, que ya vamos a ver de qué estamos hablando, como decía antes, entonces al final una parte del oficialismo, el PC y el Frente Amplio votaron en contra, e incluso en general del proyecto, porque el tema fue que, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de usurpaciones? Estamos hablando de una toma, por ejemplo, de terreno, ¿ah? Y allí el asunto es que, y eso fue lo que se agregó, fue el tema de la legítima defensa, que la legítima defensa puede no solo producirse de manera flagrante, o sea, en el momento en que se está produciendo la usurpación, y esto es la legítima defensa obviamente de los dueños del terreno, sino que como se ocupa el terreno, se sigue por lo tanto el delito produciéndose, por lo tanto puede intervenir en cualquier momento un civil o un grupo de civiles en esa defensa. Entonces ahí fue donde se encendieron las alarmas
sobre todo el oficialismo, diciendo que eso no era posible, que eso era aberrante, porque le daba, desde el punto de vista legal y constitucional, le daba la posibilidad a civiles de armarse y hacer cuestiones que le corresponden a la policía, digamos, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, no sé, dependiendo del caso, y que tienen el monopolio de las armas y no los civiles. Entonces ahí se trabó la discusión, y como decía antes, ya que ayer se aprobó finalmente en el Senado, está listo para ser promulgada esa ley, pero antes de eso el gobierno va a vetar, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales. Entonces ese va a vetar algunos artículos y no la ley completa, porque dice que en otras cosas sí están de acuerdo. Bueno, tengo que presentarles a nuestro invitado de hoy, que es un invitado permanente, por cierto, y que es don Matías Gómez. ¿Cómo está, don Matías? Veo que se cortó el pelo. Sí, me corté el pelo. O sea, en realidad se lo cortó el peluquero, no usted, porque usted se corta el pelo solo. A veces sí. A veces, ya. Sí, depende. Ya, pero en este caso pareciera ser que no. No, esta vez fui a un especialista. Fue un especialista ya. Sí, no, necesario. Sí, pues, es necesario, es justo y necesario. Entonces, no sé si usted alcanzó a escuchar algo, porque obviamente tuvo algunas dificultades para llegar a la hora. Entonces, no sé si escuchó lo último que yo estaba diciendo. Escuché un poco respecto a la ley de antitoma, básicamente. Claro, se llama usurpación. Ley de usurpación de terreno. De terreno. No, es que uno nunca sabe cuál es el apellido de las leyes en este país. Claro, se dejó afuera, por ejemplo, el tema de los campamentos. Ya. No, a mí me parece un tema bien complejo. Es complejo, sí. Mi impresión, a buenas a primeras, sin haber profundizado tanto en el tema, me parece un poco una búsqueda de un populismo que deja a la ciudadanía tomar la justicia por sus manos. Claro. Y eso me parece un poco interesante, porque justamente en el laboratorio de conversación pública que estamos desarrollando en la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, ¿ya? Tenemos un trabajo que es de etnografía digital. ¿Cómo? De etnografía digital. Etnografía digital. Sí. Por lo menos el nombre está interesante. Etnografía digital es básicamente habitar grupos digitales, ¿ya? Grupos online, ¿ya? De manera permanente, ¿ya? Para entender sus racionalidades, ¿ya? Sus ideas, sus subjetividades, sus como anhelos. Un panel. No es lo mismo que un panel. En encuesta se usa ese concepto, por eso que digo. Sí, no es lo mismo que un panel, no es lo mismo que una encuesta, por ya. cierto, porque esta es una técnica cualitativa, ya. no es una técnica cuantitativa, ya. Entonces nos preocupamos más de entender la conversación ya. que hay entre la ciudadanía. O sea, es como un focus group permanente. Claro, es como ya. un focus group, es como ir a habitar una zona específica, digamos, de la región metropolitana. Yo sé que está muy de moda decir habitar. Habitar, bueno, pero hay que explicarle a la gente qué se trata. Digamos, gente, por ejemplo, dice habitar el cargo. No, esto es en otro sentido, ya. Esto es básicamente, digamos, los antropólogos, las antropólogas de inicio del siglo XX, cuando querían entender comunidades no occidentales, voy a decir, claro. Lo que hacían eran irse a vivir con esas comunidades, claro, para entender, claro, sus culturas. Nosotros hacemos lo mismo en el laboratorio, pero para entender grupos grandes y pequeños en plataformas de redes sociales, particularmente Facebook, es lo que nos interesa por ahora. Y hemos visto una discusión sobre la justicia. Y una de las cosas que nos llama la atención, esto en distintos tipos de grupos, distintos motivos para hacer los grupos, es que en Chile hay una alta percepción, al menos en estos grupos, de que el sistema de justicia no funciona. Claro. De que la justicia no llega. De que los jueces, en el fondo, no tienen la capacidad para tomar de manera adecuada las decisiones respecto a las sanciones que hay frente a un delito. Entonces, en Chile hay un grupo de personas que está exigiendo justicia y que está exigiendo justicia por sus manos. Y me da la impresión, sin hacer un análisis tan profundo, que esta ley viene a reflejar un poco ese sentimiento. Claro. Que si no es de la población en general, es de una parte relevante de la población. Sí. A ver, aquí es el funcionamiento de un Estado, es básico que los ciudadanos digan: yo renuncio
lo voy a poner en esos términos, ¿no? Yo renuncio a ejercer la justicia, porque quien va a ejercer la justicia es la policía, Claro, los tribunales, el Estado. El Estado en sus distintas instituciones. Exactamente. Entonces, yo no puedo hacer justicia por mi propia mano, Claro. que es distinto al concepto de defensa. Ajá. O legítima defensa, Claro. porque si a mí me están, por ejemplo, asaltando con un cuchillo, si yo vengo y le pego una patada al ladrón, o le pego un balazo al que me está haciendo eso, yo actúo en legítima defensa, eso es distinto. Pero en esta Otra ley hay cosa. una legítima defensa privilegiada. Privilegiada, exactamente, ahí es donde los conceptos empiezan a ser más complejos. Se empiezan a deformar los conceptos. Claro, exactamente. Ahora cuando hay, a ver, digamos, en Santiago por lo menos, que es la realidad que yo más conozco, en Santiago, en todos los barrios, pero en algunos barrios más que en otros, qué sé yo, uno puede salir a la calle y de repente llegarle un balazo, no sabe de dónde. Claro. O le pueden robar desde el auto, si es que tienen, obviamente, hasta el almacencito en la esquina, hasta que yo venía con una bolsa y pasó un tipo y me la robó y salió corriendo. Un lanzazo que se llama. Claro. ¿no? Entonces eso empieza a causar una molestia en el sentido de que, bueno, ¿y para qué está la policía? Ajá, ¿Quién tal me cual. protege a mí? Tal cual. Entonces, si el Estado no me retribuye esto que yo hice, el que yo hice es muy pactista, ¿no? Es muy, como les dijera, muy de razón, ¿no? Muy racional. Pero bueno, yo nací, digámoslo de otra forma, yo nací en una sociedad que me dijo, no, usted no puede hacer eso. Claro. Déjeselo al Estado. Entonces yo digo, claro, eso le corresponde al Estado, pero si no pasa nada con el Estado, ¿qué hago? Es que eso es como lo más llamativo, porque tú tocas un punto fundamental, ¿ok? Y Sí. quizá aquí me voy a desviar un poco del foco de la ley. No importa, no se desvíe, pero hágalo rápido. Que Sí. estamos hablando. Es que Bueno, perdón, no importa que se desvíe, pero háganlo rápido. Eso fue lo que le dije, que a Ok. veces a mí también se me cruzan las palabras. fíjate. no, si uno habla rápido de Claro, repente sí, para sí. por costumbre, pero en el fondo una de las cosas que observamos de manera sistemática es que particularmente en los grupos de comunidades territoriales, voy a decir juntas de vecinos, voy a decir comunas, suele haber una mayor mención a la idea de hacer justicia por las manos. Claro. Por su propia mano. Por sus propias manos. Y Claro. eso es algo que ha empezado, o yo diría más que ha empezado, ya está madurando. ¿ya? Sí. No es algo incipiente, no es algo nuevo. ¿ya? O sea, si uno piensa, por ejemplo, para el estallido social, los chalecos amarillos. ¿ya? Es otra forma de organizar a los vecinos, a las vecinas, para enfrentar Claro. actos criminales Claro. desde su perspectiva o de lo que ellos sientan. Cuando que había es justo. saqueos, cuando había Claro. cosas así. Cuando apareció creían que les gente- iban a saquear las casas. Claro, apareció gente con fierros, con Exacto. palos y cosas así para defenderse. O por ejemplo el caso más memorable para mí, por lo menos, es este chico que lo enrollan en un poste de luz con este papel transparente, Sí. mal dicho papel alusa, pero lo enrollan. Eso es ejemplo de algo que yo diría que en esos tiempos, 2017, 2018, estaba emergiendo. Claro. Y hoy en día, post pandemia, post sensación de inseguridad, post idea de que en el fondo Carabineros no da abasto frente a la delincuencia, frente a el nuevo crimen organizado, etcétera, creo que ya hay una maduración de esa reflexión, lo cual se traduce en proyectos de ley y grupos políticos que impulsan básicamente libertad de acción Claro. en la idea de ejercer violencia. Claro. ¿ya? Claro. Yo hoy día escuchaba en la mañana otro programa de radio tan famoso como este. No creo, pero bueno. No, ya. no, en Sí, serio, en serio. dígale. En el que en el fondo se sostenía que este tipo de leyes lo que incentivaba era, por ejemplo, que permitía que un grupo de personas que observa que se están tomando un terreno, junta 3, 4 personas, van con armas y defienden el terreno aunque no sea de ellos. Así es. Hay un tercero que puede Así es, actuar. ¿ya? claro. Claro que Y sí. eso creo que está al borde de la organización, no voy a decir paramilitar, pero Es organización paramilitar. en el fondo 3, 4 personas con armas dispuestos a enfrentarse con otras personas, me parece peligroso. Bueno, en épocas anteriores a eso se le llamaba guardias blancas. Guardias blancas. Sí. ¿Qué épocas? Y estoy hablando hace 40 años atrás, qué Ya. sé yo.
y las guardias blancas son eso, es gente que contrata o se junta, digamos, por vía voluntaria, se arman y van a hacer este tipo de... Bueno, eso es, no solo es peligroso, eso es inaceptable. Así derechamente, es inaceptable. Sí, o sea, porque puede, a ver, imagínense en lugares como la Araucanía. Es que yo creo que ese es el foco. Ese es el foco. Entonces viene una toma, qué sé yo, y llega gente armada y lo saca a balazo. De eso estamos hablando. Tal cual. Entonces, no estamos hablando de que llegan, se toman un lugar, le queman la casa al dueño y el dueño se defiende. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de... ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? De gente organizada, armada, que saca a balazo, digamos, a la gente que hizo esta toma. Y de hecho, por ejemplo, en la legislación actual, esto no es de mi expertise, pero también pude leerlo y escucharlo, la legislación actual lo que tiende a hacer es a tener penas distintas para quienes toman terreno, en función de si la toma es violenta o es pacífica. Claro, ese otro de los temas que también están en el gobierno, que va a vetar también un artículo así, porque no hace, dice, distinción esta ley, claro, entre violencia en las personas y violencia en las cosas. ¿Cómo es eso? Violencia en las cosas, por ejemplo, que yo me vaya a tomar un terreno y arranco un poste o arranco una cadena que tenía... eso es violencia en las cosas. Ya. Y eso es mucho más la ley, digamos, la ley normal. Un ladrón que hace eso, por ejemplo, tiene una pena mucho menor, claro, a un ladrón que le pega o le pega un cuchillazo o le pega un balazo a una persona. Esa es violencia en las personas. Desde luego. ¿Ya? Yo no soy abogado, digamos, pero va por ahí la cosa. Entonces, o como dice la ministra Toá, va a valer lo mismo si alguien usurpa un bien, si te saltas la reja o amenazas con una pistola en la cabeza al propietario. Es me parece que un buen resumen, digamos, ¿no? Entonces, estas leyes son peligrosas. Son peligrosas, pero yo creo que da cuenta un poco del estado de nuestra sociedad, básicamente. Sí. En el fondo hay una sensación de inseguridad colectiva. Podemos discutir sobre los orígenes de esa sensación de inseguridad, que no es lo mismo que enfrentarse a situaciones de inseguridad. Así es. Hay que ser bien claro. Así es. Pero eso tiene consecuencias en las decisiones políticas, en los discursos políticos y en las propuestas políticas. Mire, yo vivo en La Reina, tengo al lado a Peñalolén, y en Peñalolén hay sectores que son, digamos, duros, por decirlo de alguna manera. Casi, en las últimas noches no ha pasado eso, ¿no? Pero casi todas las noches hay ruidos. ¿Ruidos de qué tipo? Entonces son ruidos de fuegos artificiales o balazos. Yo tengo como yo ya tengo cierta edad, como usted lo sabe, ahí yo lo reconozco, yo tengo cierta memoria de cómo se escucha un tiro, un balazo. Entonces, algo por ahí trato de agudizar el oído y decir, bueno, ¿estos son petardos o son balazos? Claro. Y yo he llegado a identificar las dos cosas. Y todas las noches pasa lo mismo. Entonces, es esto típico de los narcos, de disparar al aire, o de tirar fuegos artificiales cuando llega la droga, etcétera, etcétera, pero todos los días. Y hasta eso era así hasta hace como un mes atrás, que hace como un mes que no he escuchado, digamos, ese tipo de ruidos, ¿no? Bueno, ¿cómo será, digo yo, ahí mismo, ahí en la parte de Peñalolén donde claro, tiene su origen estos ruidos, digamos, o en una población de cualquier lugar de Santiago? O sea, a partir de cierta hora en la noche no se puede salir simplemente. No, desde luego. Entonces ahí está la pregunta, para el caso nuestro, o el caso mío, que soy cientista político, es ¿dónde está el Estado ahí? No hay Estado. No hay Estado. Y el hecho de decir que no hay Estado es tremendo, es terrible. Pero cuando tú dices no hay Estado, yo creo que eso se puede, voy a ocupar un concepto, operacionalizar de alguna manera. Es básicamente que no hay presencia de carabineros. A eso nos referimos, ¿no? ¿O nos referimos a otras cosas? Es más que eso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Porque no es solo la presencia policial. Ok. Es una situación. Entonces, claro, yo sé para dónde va la pregunta. El Estado no es solo eso. No, pues el Estado no es solo eso. Y puede ser que la población tampoco haya, por ejemplo,
el tema de los servicios, el tema del registro civil, qué sé yo, etcétera, etcétera, que son varias, el Estado son varias cosas, pero estamos hablando de cosas que son visibles. Ese es el punto. Y el tema más visible en este caso es el tema de la delincuencia y la seguridad. Entonces, primero, yo no puedo salir a la calle más allá, supongamos hasta que se oscurece, o sea, se oscurece con horario de invierno, recuerden que el sábado se cambia la hora, entre paréntesis, el horario de invierno a las 6 de la tarde ya está oscuro, entonces no puedo salir después de las 6 de la tarde. Si tengo hijos jóvenes, ¿qué hago con estos niños o estos adolescentes que les nace salir de la casa? Por si, o sea, hasta nosotros ya somos viejones. El caso de usted lo voy a poner en el calificativo de viejón, el caso de Luis Buletich y mío, nosotros ya somos viejos, nos da ganas de salir de vez en cuando, imagínense para un cabro, ¿no? Porque, qué sé yo, si salen te pueden matar, o sea, eso es tremendo, es terrible, no tienen, los delincuentes, digamos, apagaron, por ejemplo, las luces de la calle, los tiros, tengo que dormir debajo de la ventana, digamos, porque puede entrar un tiro a la casa. A eso me refiero. Es más que solo la presencia de carabineros. Pero en el fondo es la imposibilidad de vivir tranquilo. Es que yo estoy de acuerdo, pero en el fondo es un problema como de sensación generalizada de que aquí no hay quienes impartan justicia. Claro. No hay quien se haga cargo del orden público. Claro. Y de la necesidad de establecer, digamos, la paz suficiente para ejercer la vida diaria. Exactamente. Para que cada uno y cada una pueda hacer sus cosas libremente. Claro, exactamente. Pero a mí me da la impresión de manera muy, voy a decir, fundada en algunas cosas, de que para la mayoría de la ciudadanía el Estado se traduce en más policía. Y eso es un poco complejo, porque en el fondo la solución siempre viene de la mano de comprar más carros policiales, de aumentar los cupos para que las personas puedan ingresar a la escuela de suboficiales, de oficiales, de carabineros, qué sé yo, o de la PDI o de las Fuerzas Armadas, en el fondo. Eso es cierto, pero y es ahí, una respuesta. Yo sé que es una respuesta, no es pero pareciera ser que en un contexto donde lo que importa es la inmediatez, claro, y no la reflexión a largo plazo, es un poco esperable que las respuestas vengan por ese camino, pero además esto se conjuga con algo que también me parece un poco más relevante, voy a decir, que es que hay un déficit de la dotación policial. O sea, en los últimos 3-4 años, desde el estallido en adelante, la cantidad de carabineros disponibles ha disminuido. La cantidad de personas que postulan a las escuelas de carabineros han disminuido. Eso hasta este año. Hasta este año. Quizás las tendencias actuales la están relegitimando. Y ese es otro proceso que hay que seguir observando de aquí a un mediano plazo. Es que el tema, como es complejo, tiene varias aristas, como dicen los jueces, los abogados, las aristas del caso. Los lados significa, o sea, puedo entrar desde distintos lugares, de distintas maneras, etcétera. Hay una cuestión, efectivamente, y eso es el discurso oficial o el discurso en boga, digamos, en la sociedad, que es la respuesta de la mano dura, por ejemplo, y de la presencia policial. ¿Qué está pasando en toda Latinoamérica? Sí. Y en el mundo. Así es. Un fenómeno global. Hay otras respuestas que son más complejas, en el sentido de hacerse cargo de muchos temas, porque la delincuencia es un tema muy complejo, pero que no se olvidan de la presencia policial. Claro. Entonces, ahí yo creo que el error está en decir que es una cosa u otra, es la mano dura o la mano blanda. Y hay varias experiencias en el mundo, la experiencia inglesa, por ejemplo, es extraordinaria, donde mezclan las dos cosas. Entonces, un barrio que era muy conflictivo, llega la policía, pero la policía de manera muy masiva, copan el espacio. Miles de policías, así, sin exagerar, pero junto a ellos miles de trabajadores sociales, de monitores deportivos, entonces intervienen. Aquí se trató de hacer y no resultó, intervienen en ese barrio conflictivo en serio. Entonces, digámoslo de otra forma, el Estado inglés o el Estado del Reino Unido, la sociedad del Reino Unido, interviene en ese lugar de manera masiva
y como que le devuelve a la comunidad, porque la comunidad la dueña de ese barrio. Pero ahí, Cristian, me da la impresión de que... Tenemos que hacer la pausa musical, lamentablemente. Okay. Pero la segunda parte del programa, que vamos a introducir alguna cosita, pero tratemos de sacarla desde acá mismo, de donde estamos conversando. No, vamos a ir a la pausa comercial con La Rosa, así se le llamaba, The Rose, la gran, pero gran, y me pongo de pie, como dice Carcuro, delante de Janis Joplin. Uh-huh. Y con una canción extremadamente potente también, que se llama Piece of My Heart. Vamos y volvemos. Espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, como decía Matías Gómez, este sí que es un clásico. Sí. Es decir, esto que acabamos de escuchar de Janis Joplin sí que es un clásico, es puro rock, como decían por ahí. Esto es años 70, más o menos, ¿no? 70, 71. Porque después, desgraciadamente, Janis Joplin falleció, por lo menos desde el punto de vista, ¿no?, físico nos dejó. ¿Ah? ¿A los 27? Por ahí, sí, es la famosa... Es parte de la lista, a ver. Pues aquí. Sí, pues con Jim Morrison, entonces La Maldición de los 27. Jimi Hendrix, sí. Varios artistas, varios cantantes que murieron a esa edad. Así es. Entonces llamado La Maldición de los 27. Murió el 70. El 70, murió de una sobredosis. Y nació el 43. Mire, pues tendría 80 años la Janis. Así es. Estaría cumpliendo 80 años. Sí, tiene toda la razón. Murió a los 27. Efectivamente murió a los 27. Jim Morrison también murió supuestamente una sobredosis, también a los 27. Jimi Hendrix, exactamente la misma historia. La misma historia. Amy Winehouse, dice acá, claro, nuestro productor. Mucho más cercana, digamos, en el... Kurt Cobain. La fecha. Kurt Cobain también murió de sobredosis. Bueno, ya tengo más de 27, así que está todo bien. Los 27 surgieron como una... además hay mucha literatura al respecto, ¿no? Como una edad. En ese año te mueres. Pero te mueres si es que eres famoso, si es que... Sí, viejo dicho, además de los años 50, de la juventud de los años 50, que decía, vive rápido, muere joven. Me faltaba la banda de rock nomás. Eso. Bueno, entonces seguimos con este tema, pero lo vamos a derivar un poquito, estamos a opinión pública. El tema de la opinión pública también es un tema bien complejo que entendemos por opinión pública. ¿Por qué, por ejemplo, para la opinión pública no es, supuestamente, porque es lo que vemos en las encuestas, que tanto manipulación de opinión pública tienen las encuestas? Es otra pregunta. Pero el tema, por ejemplo, constitucional no es un tema, ¿no? Entonces, la opinión pública, el tema constitucional no le interesa. Y parten de la base, y perdonen, esta es una reflexión obviamente mía, parten de la base que si uno le pregunta a la gente que camina por la calle sobre el tema constitucional, y decir, no, mi primera prioridad no es esa. Mi primera prioridad es la seguridad, es la salud, qué sé yo, los sueldos que cada día alcanzan para menos. Como si eso fuera un poco normal. Es lógico. Creo yo que es lógico que la primera prioridad de cualquier persona no sea el tema constitucional, pues si el tema constitucional es mucho más complejo, qué sé yo, más indirecto, etcétera, etcétera. Pero de ahí se saca la conclusión, el tema constitucional no importa. Uh-huh. A la ciudadanía no le importa la Constitución. Y no pareciera que eso vaya a cambiar. Y no pareciera que eso vaya a cambiar. Claro. Y no va a cambiar tampoco. Pero todo depende de cómo hagas la pregunta. Y yo diría que primero hay que hacer una distinción respecto a qué entendemos por opinión pública. Eso me parece. Y en general, a mi juicio, obviamente siguiendo literatura académica especializada, uh-huh, y buscando simplificar lo máximo posible estas ideas para hacerlas comunicables, diré que hay tres grandes acepciones de opinión pública. Ya. Tres aproximaciones de opinión pública. La primera es una aproximación, vamos a decir, que está asociada a la emergencia del Estado. Uh-huh. Es decir, la opinión pública son aquellos, en términos sencillos, líderes de opinión, uh-huh, que participan de la disputa por el poder.
Entonces, todas las personas que estén rondando y buscando intervenir en el debate de las decisiones del Estado, decisiones políticas, sociales y económicas, es parte de la opinión pública. Quienes están en los medios de comunicación buscan eso, entonces bastaría con observar a esos líderes de opinión. Esa es una aproximación. Entonces yo diría que en esa aproximación, entendiendo a la opinión pública como la élite, vamos a decir, que está en el poder o buscando disputar el poder, diría que sí les interesa el proceso constituyente. Claro. Diría que ahí sí hay una preocupación fundamental. Hay una segunda acepción, que es una acepción, digamos, un poco más individualista y atomizada, que es la noción de las encuestas de opinión pública. Es decir, la opinión pública somos todas y todos quienes tenemos ciudadanía, y por tanto basta con hacer una muestra probabilística sobre las preferencias y actitudes, y sumar esas preferencias y actitudes, y emerge la opinión pública. ¿Ya? Lo que yo tiendo a pensar es que en el fondo ambas acepciones tienen algo de verdad. ¿Ya? La primera, la de los líderes de opinión, y la segunda, a los líderes de opinión que están interesados en el proceso constituyente, y la segunda, los ciudadanos de a pie, que en verdad yo diría que no estamos interesados o no están interesados en el proceso. ¿Usted se considera un ciudadano de a pie? Estoy ahí, juego a veces, me siento por aquí, me siento por allá, pero si me pregunta a mí, suma y resta, ciudadano de a pie. No me interesaría la opinión pública en esa excepción. O sea, si uno mira la encuesta CEP, que digamos es lo más serio que uno obtiene en este país de manera pública, o la encuesta CADEM, que es lo más regular que existe. Pues regular porque sale todas las semanas. Sí, a eso me refiero, o sea, constante. En cambio, la encuesta CEP, que es muy buena, la tenemos tarde, mal y nunca. O sea, claro, de vez en cada cuando. 6 meses más o menos. O sea, cada 6 meses. Y una discusión. Es una decisión política, me da la impresión, pero ese es otro tema. Claro. Y yo creería que en el fondo es más interesante la tercera acepción de opinión pública, que es una mezcla de ambos elementos. ¿Ya? Donde en el fondo estamos los individuos, que nos relacionamos con otros individuos, y en esas relaciones que ocupamos posiciones dentro de la sociedad, es decir, algunos están en el poder, otros no están en el poder, algunos tienen intenciones de disputar el poder, otros no, se va formando la opinión pública a través de flujos de información que no son solamente los medios de comunicación, no son solamente a través de las encuestas, sino que son a través de las conversaciones cotidianas. Correcto. Y en eso, mi impresión es que si bien la ciudadanía pareciera no estar interesada en el día a día respecto a qué pasa con el proceso, yo lo atribuyo más bien a un hastío con el sistema político, me da la impresión que llegada la hora de ir a votar, una semana antes del voto, esto va a ser bastante conversado. Claro. Y ahí podemos entrar en una discusión sobre, cómo las personas van a tomar la decisión. O una discusión normativa sobre, ¿tendrán la reflexión suficiente para decidir bien? Que el siempre es como el as bajo la manga. ¿Las personas se informaron bien para tomar esta decisión? Bueno, yo diría que ahí en el fondo es un poco discutible, porque si uno lo piensa bien, no es que las personas no sepan sobre el proceso constituyente, es distinto, las personas no les interesa saber sobre el proceso constituyente, pero en un sistema de información altamente digitalizado como el nuestro, es muy probable que uno se termine enterando de estas cosas a pesar de que uno no quiera. Entonces, me da la impresión de que si hoy en día tú aprietas a las personas, te van a decir, no me interesa. Pero no les interesa e igual tienen una opinión al respecto. Y la mayoría... Incluso el mismo no me interesa puede ser una opinión al respecto. Y puede significar una respuesta bien clara, o sea, rechazo al sistema político en general. No me interesa, también es una posición. No tener posición política también es tener una posición política, básicamente. Por lo general, no siempre, pero sí, por lo general. Es una discusión. Entonces, es una discusión. A la larga, a mí me da la impresión de que pasado la conmemoración del golpe de Estado, pasado digamos el 18 de septiembre, que vienen bien juntitos, va a empezar a tomar un poco más de intensidad el proceso constitucional, pero no esperaría nada muy grande. Yo esperaría más bien una preocupación por parte de la élite, de los líderes de opinión,
sobre el tema constitucional, que la ciudadanía debe informarse, y más bien una campaña de moralización del debate. Tenemos que informarnos, pero me da la impresión de que no va a prender mucho más, porque creo que una elección ya resuelta. Esa es mi impresión. A ver. Esa es mi impresión. O sea, a ver, quizás estoy tirando a la piscina pero por favor, de manera nomás, sin agua, pero incluso aquí hay personal especializado que puede ayudarlo si se está ahogando. Ah, ya, ok, tenemos salvavidas. Sí, perfecto. por supuesto. Perfecto. Entonces, a ver, lo que uno puede ver en las encuestas de opinión pública, sea cual sea la calidad metodológica de esa encuesta, hay una tendencia bien clara de una mayoría a decir, en verdad, yo me inclino por no aprobar la nueva constitución. ¿Okay? Yo creería que eso ocurre en dos grupos, o sea, las personas que dicen yo no apruebo o yo rechazo, básicamente, son dos grupos de personas. Una, los que están políticamente decididas y decididos a rechazar. Yo lo atribuiría más bien al 38% que aprobó la constitución anterior. Me da la impresión de que ahí hay una masa bien sólida, no voy a decir todo el mundo, pero hay una masa bien sólida de personas que ven cómo ocurre este proceso y no lo legitiman y deciden rechazar. No podría ponderar el porcentaje de los que rechazan, pero que hay una parte importante. Hay otra que simplemente rechaza porque la apuran. Como, bueno, lo que he escuchado es que en verdad este proceso no tiene nada interesante, nada nuevo, rechazo, simplemente. Rechazo el sistema, rechazo, digamos, en abstracto. Ese grupo, ese segundo grupo, quizás es más moldeable. Es más moldeable de que cambie su opinión. En Chile tenemos harta evidencia de que las personas cambiamos nuestra opinión frecuentemente. Somos pocos consistentes de manera ideológica. Entonces, cuando este grupo de personas que podrían cambiar su posición de yo en verdad estoy rechazando, pero podría aprobar dadas ciertas condiciones, ven que en el proceso lo que está ocurriendo es que hasta los mismos directores del proceso, los directores de orquesta, digamos el Partido Republicano, no se pone de acuerdo y su líder sale a decir de que en verdad hasta él rechazaría, me da la impresión de que es una elección ya corrida. Es decir, no hay posibilidad de que en el fondo el escenario cambie, porque la unidad pareciera estar en el rechazo. O sea, la verdadera unidad nacional va a ser cuando salga este resultado. Es política ficción, y podrán cobrármelo en ¿cuántos meses más en la elección? ¿Es en octubre o en diciembre? En diciembre. Un par de meses más podrán cobrármelo en diciembre, pero me da la impresión de que una abultada mayoría hoy en día pareciera ir a rechazar, y eso simplemente hace que las personas no se interesen. Es como la elección Bachelet-Matei, no sé si te acuerdas de esa elección. Sí, me acuerdo. Segunda vuelta, fue a votar muy poca gente, Bachelet ganó por mucho, a Matei era una carrera corrida, ya no había vuelta atrás. Entonces, en la teoría de las elecciones, digamos los estudios electorales, en general, los individuos tendemos a interesarnos más cuando nuestra opinión podría cambiar el resultado del asunto, es decir, cuando hay elecciones más estrechas. Y cuando la elección no es estrecha, hay menos incentivo a participar. Incluso me atrevería a decir que hay menos participación que en la elección de consejero. Espero estar equivocado. Bueno, ahí hay varias preguntas anexas, digamos, que están en el aire, ¿no? Como por ejemplo, en estos momentos eso es válido, pero esto lo estoy poniendo todo entre signos, digamos, de interrogación, ¿no? Pero cambiaría eso, por ejemplo, si finalmente se llegara a un acuerdo transversal para un nuevo texto, y no sé, porque hasta ahora lo que son los republicanos y los demás diciéndoles que no. O sea, los republicanos que logran que el resto de Chile Vamos más o menos se sume a ellos, porque los republicanos buscan acuerdo con el resto de la derecha, y los demás no existen. Pero todavía queda tiempo, diría un optimista, por lo menos un optimista en ese sentido, digamos,
Y todavía queda tiempo para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo se debiera parecer lo más posible al texto de los expertos, que tampoco es un texto, dirían otros, para entusiasmarse mucho. O sea, porque pero por lo menos podrían decir ellos, por lo menos la Constitución del peor es nada, digamos. El presidente dijo que aprobaría el texto como está. Claro, pero aquí el presidente es una voz más. Sí, no, de acuerdo, pero el presidente dijo eso. O sea, no es neutral, no es inocuo. Pero a nadie entusiasma el texto de los... Ni siquiera los republicanos. Que dicen que sus enmiendas buscan mejorar el texto de los expertos. Claro. Y dado que no se están aprobando o que no hay consenso para hacerlo, dijo Cast, se rechazaría. Sí. A mí, pero entonces la pregunta es si llegara a haber entre comillas un milagro constitucional y saliera un texto donde hay acuerdos desde los republicanos hasta los comunistas. Claro, o sea, Boric y Cast de la mano diciendo ¿cambiaría algo Es que yo creo que es una pregunta muy difícil, porque... No, la respuesta es difícil, no la pregunta. De hecho, la pregunta la hice fácilmente. No, es la difícil. No, es que la pregunta es difícil, porque en el fondo, ¿cambiar qué? ¿Quién cambiaría el ánimo de la opinión pública? A eso me refiero. Es que el ánimo... ¿De eso estamos hablando? Es que el ánimo de quién. Porque, a ver, supongamos, aparece este acuerdo. Firma, esto es política ficción, firma Boric y Cast un acuerdo. Por eso que lo llamamos un milagro constitucional. En Plaza Italia, / Plaza Dignidad, Plaza Baqueano, digamos, se juntan ahí, todos van a firmar, la garra blanca. Ese sería chicha, perdón, sería un gesto republicano absoluto. Yo creería que esto generaría más tensiones. Esa es mi impresión a buenas a primeras. ¿Por qué? La gente del Frente Amplio o Apruebo Dignidad en general, claro, saben que tienen que gobernar, pero gobernar de la mano con los republicanos va a ser complejo. Y de vuelta, los republicanos también saben que tienen que dar señales de que pueden ser gobierno en adelante, que pueden gobernar, pero gobernar con el adversario más acérrimo que tienen es un poco complejo. Entonces vería que son fricciones. La presentación de esto no sería eso, sería, mire, llegamos a un acuerdo de mínimos. Hicimos el esfuerzo y nos felicitamos, digamos, por haber hecho ese esfuerzo. Pero ese es el gesto público, ese es hacia afuera, es hacia, digamos, la ciudadanía de a pie. Claro. Entonces, diría primero, dentro de cada grupo, y eso es complejo para la conducción política de cada uno de los partidos. Pero también creería que hacia afuera el mensaje puede ser un poco ambiguo. Claro, hay unidad, estamos todas y todos aquí reunidos por este nuevo pacto para darle estabilidad democrática a nuestro país, pero cuando la política está tan deslegitimada, cuando no hay identificación partidaria, cuando la ciudadanía tiene baja confianza en el Parlamento, en el gobierno, en los partidos políticos, que la política se ponga de acuerdo, quizás, y esto es una hipótesis, como dice al voleo, quizás. Y al voleo, quizás la ciudadanía puede entenderlo como otro sobarse la espalda, o un acuerdo entre los mismos de siempre, al final no soluciona nada, que es uno de los problemas que tuvo el proceso anterior, que en el fondo se vio como que estos nuevos sujetos constituyentes terminaron siendo más de lo mismo. Es que tiene, efectivamente, entonces lo que tú dices es bien delicado, porque quiere decir que el problema no tiene solución. Tal cual. No tiene solución. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad donde, no sé, por ponerle un número, un tercio de esta sociedad no quiere nada. O sea, y rechaza todo. Y es un problema de legitimidad
Hay un social y problema de política. legitimidad, pero incluso hasta el mismo término de legitimidad o concepto legitimidad parece tan por arriba de las Claro, nubes. Que tan lejano a la ¿Qué realidad. significa que sea legítimo? Yo diría que hay también hay definiciones varias sobre la legitimidad, otro tema que me interesa, pero diría que en el fondo lo vemos como la posibilidad de, o más bien justifiquemos su existencia. Bien sencillo, o sea, estamos de acuerdo con que estos representantes políticos nos representan y los dejamos ser. Claro. Ya. Mira, en Argentina en 2001 decían que se vayan todos, no se fue nadie. Y ahora Javier Milei. Ese es la vuelta después de 22 años, es la posibilidad que un tipo como Javier Milei, con lo que él propone y todo eso, sea presidente de la Argentina. Sí, igual. Y ya están diciendo al otro lado de la cordillera, Milei gana y no dura más de 6 meses. No, o ¿Ya sea, la hiperinflación que va a venir con Milei, bueno, yo creo que va a ser de estudio. La sociedad explota. Sí, no, pero yo en el último tiempo me he puesto bien pesimista, nihilista y preocupado un poco con un joven ruso de principios del siglo XX. Y es complejo, sí, es complejo porque en el fondo creo que estamos entrampados en una situación en la que se busca, o la sociedad tiende a buscar nuevas direcciones, nuevos dirigentes, pero que esas nuevas direcciones siempre chocan contra la pared. Claro. O sea, hoy en día tener las manos limpias dentro del Frente Amplio ya no sirve. Claro. Como un ejemplo. Claro. Son corruptos. Claro. ¿Ya? Igual que todos. Igual que todo. Entonces, y ahí nos quedamos, igual que todos, nos quedamos acá porque tenemos que terminar el programa. Ustedes saben que tenemos un verdugo que se llama, un dictador que se llama el tiempo, y tenemos que terminar. Ha sido muy interesante, como siempre. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Cristian, a ti. Muchas gracias a las auditoras y auditores que han tenido la paciencia de escucharnos durante esta hora. Nos vamos con una canción que habíamos escuchado cuando murió Cecilia, ¿no? Cecilia la Incomparable, obviamente a ella me estoy refiriendo, que es una versión que hizo Javiera Parra y Los Imposibles de el famoso tema Compromiso de Cecilia, y nos vamos a ir con esta canción que también es un clásico, pero esta es una versión, y esta versión marcó la pauta de una vuelta, digamos, de Cecilia bueno, Cecilia nunca se fue, digamos, ¿no? Pero una vuelta a los éxitos, una vuelta a una posición, digamos, de mayor, a una mayor exposición en los medios, etcétera, etcétera. Así que nos vamos con esta bella canción de Cecilia, versionada por Javiera Parra y Los Imposibles. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos y nos escuchamos. Chao, chao. Sin firmar un documento